Bien, ya estamos en nuestra segunda clase de Cristología. Ahora, para que ustedes, y para que esto también se entienda, esto es una Cristología sumamente básica, no es una Cristología en la que nosotros podamos ah, hacer grandes cosas porque es muy poco el tiempo, son solamente cuatro clases las que vamos a tener y ahí solamente podemos ver nada más que lo básico. Lo otro más profundo generalmente uno lo ve en otros espacios, pero la idea es que ah, en cierto modo, en cierto modo, la iglesia, la iglesia vuelva a la figura humana de Jesús y a partir de esa humanidad entonces nos proyectemos hacia su divinidad. Partimos de lo humano para proyectarnos a lo divino. El problema de la iglesia hoy es que la iglesia hoy parte de lo divino y de ahí trata de buscar lo humano, solo que lo humano de alguna forma se opaca, ¿ya? Tras de su divinidad. Entonces, tenemos que aprender a hacer ese ejercicio, tenemos que aprender a hacer el ejercicio de ver la vida de Jesús a partir, a partir de su humanidad. Y luego, ¿cierto? Podemos nosotros, de alguna forma, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a ver su divinidad, pero desde una dimensión muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados acostumbrados a ver. Bien, eh, en el siglo primero o a finales del siglo primero existía un movimiento que se llama movimiento gnóstico, ¿ya? Movimiento gnóstico. Se los voy a escribir eh, en el grupo después para que ustedes lo sepan. Ahora, ¿de qué se tratan los grupos gnósticos? Que los grupos gnósticos rechazaban el cuerpo de Jesús, ¿ok? Los gnósticos decían que Jesús en realidad nunca existió físicamente, sino que lo que existió de Jesús es su conocimiento, el poder que tenía a través de su conocimiento, pero él como persona no existió, sino que lo que existía era una figura, ¿cierto?, que de alguna manera redundaba en el tema del conocimiento. Ahora, ¿qué tenía esto de malo? Que los, la filosofía griega, de alguna manera veía todas las cosas en abstracto, todo era abstracto, ¿ok? No tenía figuras concretas, no habían cosas concretas, todo era abstracto. Todo se veía como entre nieblinas, pero no tenía una consistencia, ¿ok? No tenía una consistencia, no tenía una forma definida. Entonces, los filósofos griegos que se acercaron al cristianismo no se pudieron acercar a través de la figura material de Jesús, sino que se acercaron a través de el conocimiento. El conocimiento era lo que les permitía llegar a encontrarse con Jesús. Pero el conocimiento, ustedes, supongamos, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, si yo les pido, si yo les pido que puedan describir lo que conocen, solo lo pueden decir, pero no lo pueden mostrar, ¿ya? No lo pueden mostrar. Los, eh, los pueblos originarios, los pueblos originarios tienen y poseen una sabiduría y un conocimiento que les viene desde siempre. O sea, ellos de alguna manera, ¿cierto? Se comenzaron a obtener este conocimiento a través de la difusión oral o de la transmisión oral de sus ancestros. Por ejemplo, tenían conocimiento en salud del cuerpo, tenían conocimiento astrológico, tenían un montón de conocimiento que venía a través del tiempo, pero ese conocimiento no estaba dado por letras, estaba dado por palabras. Es algo que no se puede demostrar físicamente, ¿ok? Entonces, la gente
como justamente el cristianismo comienza a hacerse mucho más cercano a los gentiles, o más bien cierto, al mundo griego, entonces comenzaron también a ver la figura de Jesús en abstracto, no en concreto, en abstracto, ¿ya? No en concreto. Hoy día, hoy día nosotros no podemos demostrar que Jesús existió. No hay ninguna manera física de demostrar que Jesús existió, porque no tenemos fotos, ¿cierto? No tenemos a alguien que lo haya conocido, alguien que, supongamos que ustedes me hablen, por ejemplo, me hablan de Monseñor Romero, ¿ya? Yo no lo conocí personalmente, no lo vi. De entre ustedes puede que haya gente que sí lo haya conocido, que sí lo haya visto, y sé que así fue. Sin embargo, yo no lo conocí, pero ustedes sí lo conocieron. Al día de hoy, obviamente, no queda nadie, nadie, absolutamente nadie que haya conocido físicamente a Jesús. Por lo tanto, la iglesia hoy día, y estoy hablando de la iglesia en general, está más preocupada de la imagen abstracta de Jesús que de su imagen concreta, ¿ya? Por lo tanto, obviamente les interesa mucho más el conocimiento, les interesa más el hecho de espiritualizar la imagen de Jesús. Entonces, lo abstracto lo vamos a llamar espiritualización, ¿ya? Todo lo abstracto es espiritualizar las cosas, ¿ya? No les podemos dar una figura concreta, la espiritualizamos. Y cuando la espiritualizamos, entonces perdemos de vista esa imagen concreta. La imagen concreta de Jesús no está dada eh, por parámetros que nosotros podamos medir desde hoy, sino que lo que nosotros podemos medir, sí, durante ese tiempo, es la acción de Jesús entre sus pares, la acción de Jesús entre la gente. Y a esa imagen concreta de Jesús tenemos que también sacarle lo abstracto. ¿Qué es lo abstracto, por ejemplo, en la imagen de Jesús? Cuando nosotros hablamos acerca de la multiplicación de los panes y los peces, pensamos en abstracto. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros pensamos en un milagro como que si Jesús hubiese tronado los dedos, ¿ya? Así, y hubiesen aparecido los panes y los peces. ¿Ok? Eso es tener un pensamiento abstracto. Entonces nosotros creemos que hizo así y aparecieron los panes y los peces. Lo concreto es pensar en la figura de Jesús a partir de lo concreto, de que Jesús pregunta cuántos panes y cuántos peces tenemos, entonces la gente comienza a reunir y comunitariamente el tema del momento cambia. Eso es para explicarlo digo, de manera concreta. Entonces, nuestro pensamiento hoy día de hoy, o al día de hoy, el pensamiento de la iglesia en general, es un pensamiento abstracto y no es un pensamiento concreto. Lo que significa, lo que significa que dejamos de ver la humanidad de Jesús para concentrarnos en su divinidad. Entonces, ese pensamiento abstracto que llamamos espiritualización, es decir, nosotros espiritualizamos la vida de Jesús. Espiritualizamos la vida de Jesús. La espiritualizamos a tal punto que perdemos de vista la imagen concreta de Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, generalmente nosotros cuando hay algún hermano que está pasando algún tipo de problema, algún tipo de complicación, le decimos que Dios te bendiga. Eso es abstracto. Pero si sabemos que el hermano tiene hambre y nosotros le llevamos un pedazo de pan, eso es concreto. ¿Me explico? Espiritualizar las cosas es decir solamente Dios te bendiga. Entonces yo lo espiritualizo y dejo en las manos de Dios lo que pueda ocurrir. Pero pensar en concreto es decirle Dios te bendiga, pero darle aquello o ayudarle en aquello que necesita en términos concretos.
Entonces, obviamente, la espiritualización de Jesús creó, creó un nuevo gnosticismo, un nuevo tipo de gnosticismo, un gnosticismo que, por eso es que este nuevo gnosticismo formó grupos conservadores y fundamentalistas, ¿ya? Conservadores y fundamentalistas, porque espiritualizó tanto la figura de Jesús que la figura de alguna forma se esfumó. Entonces, dogmatizamos todo el conocimiento que poseemos de Jesús, lo dogmatizamos y hoy día la figura de Jesús se pierde en el dogma y obviamente no podemos ver aquello que es concreto en la vida de Jesús. La cristología generalmente también en muchos libros y en muchos espacios parte de todo lo que tiene que ver con su divinidad, pero le dedica muy poco tiempo al tema de su humanidad. Eh, el gran problema ocurrió después de Constantino y en lo que se llamaban los concilios. Ustedes no tienen por qué saberlo, sino solamente escuchen menos más. Los concilios, de alguna forma, comenzaron a interpretar la vida de Jesús para divinizarla. Les pregunto yo a ustedes, les pregunto, y recuerden todo lo que ustedes saben de los evangelios. Todo lo que ustedes saben de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todo lo que saben de los evangelios y de todo lo que se dice en los evangelios, ¿cuándo y en qué momento Jesús mismo, se hace divino? Es decir, él dice, yo soy Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo hace? Ahora, la pregunta más concreta es, ¿lo hace o no lo hace? Directamente no lo hace, pero Di- sí No, pero en, esa es solo esa respuesta. No, no le pongan más cosas porque es solo esa respuesta. No, no lo hace. Jesús, Jesús en ningún momento se diviniza. Quienes lo divinizan son sus seguidores con posterioridad a su resurrección. ¿Se entiende? Entonces, en los evangelios, la imagen de Jesús es la imagen concreta. En las cartas, perdón, es la imagen abstracta. Porque en las cartas, como ustedes ven las cartas de Pablo y ustedes se dan cuenta o se podrían dar cuenta, ¿cierto? De que en las cartas de Pablo no se dice nada, absolutamente nada, de la vida de Jesús. Es como que si Pablo no supiera quiénes son sus padres, es como que si Pablo no supiera dónde vivió, es como que si Pablo no supiera dónde caminó, es como que si Pablo no supiera de los milagros. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes busquen en las cartas y no van a encontrar eso. La imagen concreta de Jesús se encuentra en los evangelios. La imagen difusa de Jesús se encuentra en las cartas. Ahora, el cristianismo del siglo XIX, siglo XX y ahora más en el siglo XXI, se preocupó más de las cartas que de los evangelios. Y cuando se preocupa de los evangelios, solo se preocupa de decir que si Jesús ejecutó ciertos milagros es porque Él era divino, porque Él era Dios. Pero cuando ocurre algún milagro, ¿cuántas veces ustedes leen en el texto lo que dice? ¿Y qué es lo que dice? Tu fe te ha curado. Tu fe te ha salvado. Tu fe, ¿se entiende? O sea, Jesús no dice, lo hice yo, lo hiciste tú. Entonces,
El tema nuestro es que tenemos nosotros los cristianos de este siglo y nosotros los cristianos de la comunidad bautista de Zacatecoluca, tenemos que recuperar la imagen concreta de Jesús para recién hablar de cristología y dejar la imagen difusa de lado. Todo lo que vemos en las cartas, tenemos que de alguna forma remitirlo a los evangelios para que los evangelios nos muestren la figura real de Jesús. La figura real de Jesús está con la sirofenicia, la imagen real de Jesús está con la samaritana, la imagen real de Jesús está con los leprosos, la imagen real de Jesús está con los niños, la imagen real de Jesús está con los necesitados de su tiempo. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La imagen real de Jesús no está dada, no está dada por lo difuso, sino que la imagen de Jesús está dada por lo concreto. De ahí que muchas iglesias, muchas comunidades basan su teología y basan su mirada del cristianismo solo desde el abstracto y no desde lo concreto. Es decir, iglesias que disculpen cómo lo voy a decir, pero iglesias que van a su comunidad o a su templo a golpearse el pecho, ¿cierto? No sé cómo decirlo, a hacerse santos una vez por semana, el día domingo, sin que eso tenga alguna conexión con la realidad. Karl Marx, no sé si se lo he dicho a ustedes, pero Karl Marx tenía un dicho que decía, ¿cierto?, que la religión era el opio del pueblo, es la droga del pueblo. Es decir, la religión se termina convirtiendo en aquello que me abstrae de la realidad, que me saca de la realidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de hecho, yo soy uno de los primeros en decirlo, cuántos de los que estamos aquí hemos estado en cultos, en celebraciones religiosas, en donde sentimos que Dios está con nosotros y que nuestro espíritu se llena y que estamos espectacular, pero salimos de ahí y seguimos siendo exactamente igual? Porque lo abstracto nos absorbe y lo concreto, de alguna manera, lo dejamos de lado. Fíjense, y lo vimos nosotros cuando estuvimos viendo espiritualidad cristiana. Fíjense, Jesús nunca se retiró para hacer un retiro, para ir a orar, nunca se retiró para volver exactamente igual a como estaba. Jesús se retira, pero para tener acción entre la gente, entre el pueblo, ¿ok? Se retira no para irse a otro lado, no se retira para salir de la realidad, sino que se retira para volver a estar con la gente y para ser concreto con las personas. El gnosticismo cristiano del día de hoy hace perder de vista que Jesús existió históricamente hablando. Si bien el cristianismo de hoy podría decir, no, si Jesús existió, en realidad no sabe explicarlo. Lo único que puede explicar es que Jesús es espíritu ahora y que con su espíritu nos acompaña y que con su espíritu está con nosotros y todo lo remitimos y todo lo espiritualizamos tanto que finalmente yo no tengo nada que ver con Jesús, sino que Jesús tiene que ver consigo mismo solo. Lo vamos a decir de esta forma, para, para, para que nosotros nos sintamos involucrados con esto. Le voy a hacer la pregunta a ustedes y ustedes me contestan. ¿Cómo nosotros hoy día podríamos encontrar la figura concreta de Jesús en nuestro tiempo? ¿Dónde y en qué podemos encontrar la figura concreta de Jesús en nuestro tiempo?
Les espero para que esbocen una respuesta. Por favor, contesten. Ayudando al prójimo. ¿En qué sentido me dice Josué? En el sentido que se lo acabo de decir. ¿Cuál es la imagen concreta de Jesús? La imagen concreta de Jesús es que Jesús existió y estuvo en su pueblo y en su tiempo. Sí, en su prójimo, pero eso me tiene que llevar a algo concreto. O sea, ¿cómo? ¿En qué puedo encontrar la imagen concreta de Jesús? El tema es que la pregunta debería de ser vinculante, Teniendo misericordia de los demás, ¿ya? Pero eso me remite a algo, igual que en la práctica, como dice Josué, en la práctica de sus enseñanzas, pero eso me tiene que remitir a algo concreto. ¿Qué es lo concreto? ayudando, teniendo piedad por los animales, porque es algo que no consideramos a veces. Pero eso sigue siendo abstracto, porque es piedad. ¿Cómo tengo yo piedad? Tiene que haber algo concreto. ¿Qué es lo concreto? ¿Cómo, Cuando cómo nosotros, ejerzo esa acción? cuando en mi caso, si veo un perrito y tiene hambre, pues hay que darle de comer. Es algo que a veces mejor le echan el carro en vez de darle de algo de comer. Entonces, ¿qué sería lo concreto? A través del amor. Eso es abstracto. Alguien ejecuta el amor. Dándole de comer, Lo concreto que tenemos para demostrar la realidad de Jesús soy yo. Kevin tiene que amar, pero Kevin no ama en abstracto. Él tiene que demostrarlo, tiene que producirlo. Gabriela quiere darle de comer al perrito, pero no lo puede dar en abstracto. Ella tiene que accionar, ella tiene que hacer la acción. ¿Se entiende? Yo soy, yo soy lo concreto que se puede ver y se puede demostrar, ¿cierto? De que Jesús es un ser histórico, porque de alguna forma yo estoy copiando, como decía Josué, yo estoy copiando su enseñanza. Ah, fue la hermana Ofelia. Es que no las veo ahora. ¿Me estoy dando a entender o no? Por favor, díganme. Ahí está! Pobrecita Gabriela, no puede decir nada. Bien, repito, el tema de lo concreto, el tema de lo concreto, se fijan, nosotros hablamos en abstracto igual. Amar, tener piedad, estar con los que sufren, eso es abstracto. Lo concreto es que yo soy el que ejecuta esas acciones. Yo soy lo concreto. Y eso concreto demuestra que Jesús existió. El gran problema de la iglesia de hoy es que está desvinculada de esa imagen y por lo tanto seguimos pensando en abstracto, seguimos orando por los necesitados sin ayudarlos, seguimos orando por los pobres sin darles pan, seguimos pidiendo por amor hacia el prójimo sin concretar nosotros ese amor a través de alguna acción con ese prójimo. Entonces, la iglesia, vuelvo a repetir, se ha vuelto mucho más espiritualista que concreta. Y lo concreto es que Margarita, Juli, Kevin, Damaris, Marisol, Gabriela, Josué, todos nosotros somos responsables de ser lo concreto. Y eso de alguna manera va a demostrar una cristología, y fíjense en esto, y anótenlo por ahí para que en alguna parte donde ustedes lo vean o lo vean en algún libro de teología, lo aprendan a leer. Se llama teología o cristología desde abajo. Cristología desde abajo. Eso significa que es una cristología que se sienta en las bases de aquí mismo, de donde estamos, desde abajo. Nosotros somos de abajo.
desde nosotros mismos. No es una cristología que viene desde arriba, no es una cristología que viene dada desde el cielo, es una cristología que viene dada desde nosotros mismos. La sobre espiritualización le ha quitado el peso a la cristología hoy, le ha quitado el peso. Hoy día los jóvenes, yo no sé cómo estará el tema en El Salvador, porque en muchos países centroamericanos yo me he encontrado que son muy, pero muy, muy religiosos. Pero aquí, por ejemplo, en Chile, ya los jóvenes no tienen ganas de participar en la iglesia. Ya no tienen ganas de ir a estar ahí porque generalmente les coartan la libertad, les dicen cómo tienen que vestirse, cómo tienen que usar el pelo, si pueden usar aros los hombres, hay un montón de cosas que terminan simplemente desdibujando lo que debería ser la iglesia. Entonces aquí la gente, los chicos ya no tienen ganas de asistir a algún lugar. Pero si tú los invitas, por ejemplo, a ir a recoger basura de alguna playa, seguro muchos van a ir. Si tú los invitas, por ejemplo, a pintar un mural a alguna parte, seguro van a ir. Si tú los invitas a, por ejemplo, a hacer un día, lo que dijo Ofelia, un operativo para perritos de la calle, seguro van a ir, porque creen en lo concreto, ¿se entiende? Lo concreto nos mueve, no lo abstracto. Y lo abstracto viene a ser todo ese culto que nosotros rendimos, es todo esa, y no es que esté mal el culto, el tema es que, vuelvo a repetir, esas cosas, esa imagen, esa impronta religiosa, termina siendo desvinculante de la realidad de la gente. Porque en algún momento, tenemos que volver a lo concreto. En algún momento tenemos que volver a lo concreto. No podemos quedarnos en lo abstracto, porque finalmente lo abstracto nos ha terminado absorbiendo y ha terminado absorbiendo al mismo cristianismo. Les dejo para que me pregunten porque puede que esté sonando muy enredado y prefiero que ustedes me hablen, por favor. Kevin, me gustaría escucharte. Dele nomás. Bueno, gracias, pastor. Eh, Saludos y buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, quizás estoy todavía un poquito extraviado al respecto porque no tuve la clase anterior, pero lo que puedo entender es lo que estaba diciendo hace poco usted sobre lo abstracto y lo concreto, que prácticamente vivimos en una religiosidad que no nos hace ver lo concreto que en realidad es Jesús. eh, y, y vivimos siempre con esa imagen abstracta de Jesús. Y no podemos ahondar más. Podemos hacerlo, como decía, no sé, la hermana Ofelia, no sé, o Gaby, sobre la ayuda al prójimo o, o a un animalito. eh, o sea, demostrar prácticamente el amor, pero soy yo directamente en persona, ¿verdad? Soy yo, es mi ser, es mi corazón, es mi mente que se conecta y es donde a través de esa acción es donde Dios está ahí. Gracias. Mira, voy a leerles dos frases de teólogos que le van a hacer sentido. Leonardo Boff, un teólogo brasileño buenísimo, dice, una teología que no parte del grito del oprimido
es una teología que ha dejado de escuchar a Dios. Una teología que no parte de escuchar al afligido, entonces ha dejado de escuchar a Dios. El afligido es lo concreto. El afligido es lo concreto y nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Elizabeth Johnson, de un libro que les voy a regalar de este curso, Elizabeth Johnson dice, cuando la ortodoxia es una palabra rara, pero que significa eh, el, la enseñanza correcta, ¿ya? Lo voy a leer de esa forma para que se entienda más en el castellano, ¿ya? Cuando la enseñanza correcta se convierte en una barrera en lugar de un puente, la teología se aleja de la vida, ¿ya? Y ustedes han escuchado en muchas comunidades que se habla acerca de la sana doctrina. Y la sana doctrina la movemos para allá, la sana doctrina la movemos para acá, la sana doctrina... Y depende de dónde estemos, en la iglesia que estemos, existen más sanas doctrinas que la figura de Cristo. Porque la sana doctrina es lo que mi comunidad dice que es, no la de al frente. Ahora, nosotros nos abrogamos, los cristianos, nosotros nos abrogamos esa facilidad de decir, aquí, desde el texto bíblico, nosotros extraemos la sana doctrina. Pero esa misma enseñanza que se da aquí, en la iglesia del frente se da de otra forma. Y en la iglesia de la esquina se da de otra manera. Y en la iglesia del centro se da de forma distinta a las otras tres. Creo que yo les dije también, y les comenté o les he comentado, de que movimientos evangélicos solo en Chile, fíjense, solo en Chile existen más de 2000 movimientos evangélicos. 2000. Y todos se diferencian en algo de la iglesia del frente. O sea, ¿cómo nosotros podríamos confiar o creer en que la sana doctrina puede estar aquí o allá? Entonces, justamente, Elizabeth Johnson dice cuando la sana doctrina, vamos a decirle, ¿cierto? Cuando la sana doctrina se convierte en una barrera en lugar de un puente, entonces la teología se aleja de la vida. ¿Y de la vida de quién? De la vida mía y de la vida de mi prójimo. Se aleja definitivamente de la vida. Ahora, ¿cómo acercamos justo la vida? ¿Cómo la acercamos a las personas? La única forma de acercarla es a través de mí. Pero bien, ahora ya entrando en tierra derecha, hoy día vamos a hacer una clase un poquitito más corta en virtud de aquellos que no se pudieron conectar, ya para que ustedes sepan, y como ya Dios mediante la próxima semana nos vamos a ver y vamos a poder compartir, entonces vamos a tener más espacio y tiempo para hablar. Pero en virtud de aquellos que no se han podido conectar, vamos a tener una clase un poquito más corta. Si yo les pregunto, y ahora también me gustaría que ustedes me respondan, si yo les pregunto, ¿quién fue Jesús en su tiempo y en su tierra? No quién creo yo que fue, sino quién fue. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y nuestra respuesta, digo, de corazón, una respuesta que nosotros demos de manera automática. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue Jesús? Les escucho. Yo, bueno, pastor, considero que Jesús fue un artesano, un hombre trabajador, un hombre común y corriente, en el sentido eh, eh, de mostrarse como, como humano, o sea, directamente se relacionó con las personas,
fue un hombre que vio la necesidad del más afligido y, y dio respuesta a esa necesidad. Así lo veo yo. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias. Hay que hacer la distinción entre quién fue Jesús desde lo que dice Kevin, desde lo concreto, a quién creo yo que fue Jesús, o quién dice la iglesia que es Jesús, ¿ok? O sea, la iglesia no puede hacerme una imagen de Jesús desde su perspectiva, desde una perspectiva cerrada y desde una perspectiva que finalmente termina opacando la imagen de Jesús. Porque, al contrario de lo que dice Kevin, cada vez que nosotros preguntamos quién es Jesús, fíjense, la respuesta automática de la gente en las iglesias es Dios. Esa es la respuesta automática. Jesús es Dios. Y después de eso comenzamos nosotros a elucubrar cualquier otra imagen que tengamos de Jesús, comenzamos a ver a partir de eso, de esa divinidad. Pero el tema no es que quién digo yo que es Jesús, no quién dice la iglesia que es Jesús, sino que el tema es quién desde la historia real es Jesús. Entonces partamos de lo básico. Yo soy Marcos Corona, soy chileno, ¿ya? Específicamente de la ciudad de Valdivia. Mis padres se llamaban Carlos y Teresa y tengo 7 hermanos, ¿ok? Si partimos de esa base, entonces, ¿cuál sería la respuesta para hablar acerca de quién fue Jesús? ¿Qué es lo primero que tendríamos que decir? ¿Qué fue Jesús? Dígalo en voz alta nomás, Julita. Yo leo los labios, así que... Pero está apagado tu micrófono, Julita. No, no, no se escucha. Está apagado el micrófono. Bueno, alguien que tenga micrófono, que me diga, que partamos de la base. ¿De dónde? ¿Quién fue Jesús? Hijo de José y María. Ya, partimos de eso, pero ¿quién fue Jesús desde su cultura? ¿Quién fue? Yo partí diciendo, yo soy Marcos Corona, soy chileno, ¿sí? Un judío. Bien, Damari, muchas gracias. Jesús fue judío. Sus padres fueron José y María, como bien lo dijo Ofelia. ¿Qué más? Fue judío, sus padres fueron María y José. ¿Dónde vivió? ¿Dónde vivió Jesús? No dónde nació, ¿dónde vivió? Nazaret. En Nazaret. Nazaret, un villorrio muy pequeño, muy chiquitito, que prácticamente no aparece en el mapa. Ok, ya sabemos que Jesús era judío, de religión judía también, que sus padres fueron María y José, que vivió en Nazaret. Y ya algunas otras cosas también las dijo Kevin. De profesión, carpintero. Ahora, su profesión de carpintero no es una profesión, y lo dijo bien Kevin, fue justamente, cierto, un artesano. ¿Ya? Fue una persona que aprendió el oficio de su padre. No, no, no es que él haya ido a estudiar carpintería.
Ya no se fue a la escuela de carpintería de Nazaret para estudiar carpintería. No, él es un artesano carpintero porque es la profesión, o era la profesión de su padre. ¿Ok? Entonces, ya tenemos varias cosas que podemos decir de Jesús, que era judío, que sus padres eran María y José, que fue carpintero, que vivió en la ciudad de Nazaret, ¿sí? Ya tenemos muchas cosas concretas. Y que tuvo hermanos y hermanas. Eso es lo que podemos decir de Jesús. Y de esa forma nos remitimos nosotros, ¿cierto?, a la imagen concreta de Jesús. ¿Qué más podríamos decir de Jesús? Que fue un niño normal, como cualquier otro niño de su tiempo, que fue un joven normal, como cualquier otro joven de su tiempo, y que tomó un camino de disidencia respecto del mundo judío de su época. ¿Disidencia en qué sentido? En el sentido de que él se aparta justamente, escúcheme bien y espero que se entienda bien. Jesús se aparta de la sana doctrina del judaísmo para ir en pos de un camino diferente. ¿Y cuál es ese camino diferente? Es el camino de la disidencia. Es decir, a él no le sirvieron los parámetros judíos de su época. Cuando escuchaba hablar de amor, no entendía completamente cómo es que el amor en su época se vivía sin ver, sin ver la vida del prójimo. ¿Ya? ¿Por qué? Que fue una de las cosas de las primeras cosas que dijo Jesús, o más bien, el nuevo mandamiento que nos dejó Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús no entendía de que para el mundo judío el prójimo no era todo el mundo, sino que era solamente una parte de la población, y no era toda. Entonces el judaísmo no le servía para poder expresar lo que él sentía. No le servía a Jesús el judaísmo para expresar lo que él creía de Dios, lo que él sentía que era Dios y lo que él tenía que reflejar de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y también fue disidente de la política del imperio romano y dijo, la gente sigue sufriendo y por más que haya un rey, aquí nos tratan siempre como esclavos. Y los únicos que progresan son aquellos que tienen dinero y no la gente pobre. Entonces también fue disidente de de esa, de ese lado de la sociedad. Tenemos ya la imagen concreta de Jesús. Podemos ver un poquitito más la imagen concreta de Jesús. Jesús nació, vivió y murió como judío. Su cultura, su religión, su lenguaje, sus prácticas sociales y su visión de Dios estaban enraizadas en el judaísmo de su época. Aunque Jesús era disidente de su propia religiosidad, seguía siendo judío practicante. Seguía siendo judío practicante y lo demostró en muchísimas ocasiones. Recuerden todas las veces en que él, como dice Mateo, él no vino a romper la ley, sino que él vino a cumplirla. ¿Ya? Entonces no se desligó de sus raíces judías, pero sí, obviamente criticó aquellas cosas que pensaba él que su religión no estaba respondiendo o no estaba dando el ancho para que la gente pudiera ser libre y pudiera tener una vida un poco mejor.
No se lo daba la religión y tampoco se lo daba el imperio en su tiempo. ¿Preguntas, consultas o algo más? La prueba de todo lo que estamos diciendo es que el judaísmo, aunque se aparta después de, perdón, el cristianismo, aunque se aparta después del judaísmo, nace dentro de ese espacio. De hecho, nosotros hoy día conservamos el Antiguo Testamento justamente porque es parte del mundo judío. Y parte de las creencias judías también son nuestras creencias, aunque nosotros no lo veamos de manera concreta. Jesús se inserta en la realidad de su época. Jesús se inserta en la realidad de su época. Jesús no se abstrae de la realidad. Entonces Jesús parte de una realidad de ser un campesino pobre, un campesino creyente dentro de su época. Pero no solamente él, sino que todos aquellos que forman parte de el círculo de Jesús, que son la gente que él conocía, la gente pobre, la gente porque Jesús no, como era un artesano, como bien lo decía Kevin, como era un artesano y no era una persona que haya estudiado alguna profesión, entonces él se movía y se manejaba con la gente común, no con las élites, ¿cierto?, de su época. No, él se manejaba con la gente común, como nosotros, como ustedes y como yo. No se manejaba con con los grandes poderosos, no, él no se manejaba dentro de eso, se manejaba como nosotros. Su lenguaje, su ética, es decir, su praxis como persona, su ética, sus conflictos y sus esperanzas son las de cualquier judío de su época. Jesús también pensaba en que iba a llegar un momento en que esto tenía que cambiar y esta realidad tiene que darse vuelta y la gente que sufre en algún momento tiene que ser feliz. Y Jesús se desvive por eso. Se desvive por dar a conocer esa esperanza. Y lo hace a partir, a partir de una realidad concreta. ¿Cuál es esa realidad concreta? De que Él pertenece a un pueblo, de que Él es parte de ese pueblo. Y ese pueblo está sufriendo. Ese pueblo es el pueblo marginado de su época. No es cualquier, eh, no son cualquier persona, no es como decía la élite de su tiempo, sino que es la realidad campesina, la realidad obrera, la que él ve en su tiempo. Preguntas, consultas, ¿vamos bien o no? Los encuentro un poco aburridos, están lateados, no sé. Eh, ¿Les cuento un chiste para que se les pase? No sé, pero díganme algo, por favor. Díganme algo. Alguna cosa. Houston llamando a la iglesia en Zacatecoluca. Josué está por ahí, ¿o no? Ya se me fue. Hola, pastor, buenas Ingrid. noches. Quizás yo solamente como un comentario que me ha servido bastante en la clase porque me ha cambiado mucho la perspectiva. Quizá a nosotros, como se nos enseñó siempre de Jesús como Dios, eh, ya asumimos esa parte, pues. Pero creo que en su tiempo al final era como un revolucionario que traía ideas nuevas, digamos, a algo que ya estaba en un momento de opresión. Él traía otro tipo de libertad, pues. Entonces creo que también a veces leemos en la Biblia cómo los judíos no creyeron en él y a nosotros se nos puede hacer difícil, pero realmente era alguien igual que ellos. Y nosotros podemos ver ahora a alguien que habla algo y no le creemos, entonces también es como
ver ese lado humano que creo que no, no lo consideramos nosotros como ya crecimos en este entorno cristiano, digamos, solamente. Muchas gracias, Ingrid. De lo que dice Ingrid, desprendo una pregunta. Eh, yo sé que la respuesta a veces es un poco automática, pero me gustaría que ustedes piensen en esta pregunta. ¿Creemos nosotros en Jesús? ¿De qué forma creemos? ¿Creemos en abstracto o creemos en concreto? ¿Realmente la iglesia hoy cree en Jesús? O dicho de otra forma, un poquitito más revolucionaria, según lo que dice Ingrid también, o nosotros hemos usado la creencia en Jesús para tener algún logro. Digo como iglesia, no como personas, como iglesia. Si Jesús viniera hoy día, si Jesús viniera hoy día a la iglesia, ¿qué creen ustedes que pasaría en la iglesia y con la iglesia? ¿Le creería? ¿Le creería a Jesús? Marisol dice que sí. Y yo digo que no. Yo creo, y no sé qué tan equivocado puedo estar, yo creo que volveríamos a crucificar a Jesús. Yo creo que volveríamos a cometer los mismos errores que cometió el judaísmo de su tiempo. Jesús que justamente se fue en contra de los parámetros establecidos por su creencia. Vamos a decirlo de otra forma. A Jesús no le importó la sana doctrina y no le interesó la sana doctrina del judaísmo. La sana doctrina decía que en sábado no se debería de hacer nada. La sana doctrina del judaísmo decía que yo no me puedo mezclar ni puedo estar al lado de aquellos que no son judíos. La sana doctrina decía que Jesús tenía que aislarse de aquellas personas que estaban contaminadas, como los leprosos, como las mujeres, con flujo de sangre, como con todas aquellas personas que son declaradas impuras por la ley judía. Si Jesús nos dijera algo al contrario hoy día de lo que nosotros decimos que es nuestra sana doctrina, ¿cómo creen ustedes que la iglesia reaccionaría si no de la misma forma que reaccionó el judaísmo de su tiempo? La iglesia no creería en Jesús. Y muchos de nosotros terminaríamos comportándonos como Pedro, negando que lo conocemos. No sé qué piensan de lo que digo, o si es demasiado revolucionario. En lo personal, es algo que yo sí me he preguntado y, y creo que me costaría, honestamente, creer en este tiempo. Gracias por la honestidad de Ingrid. Es así, o sea, uno tiene que ser justamente honesto. Si hay algunas veces en que nosotros escuchamos a algunas personas y decimos, no, pero es que esto no, la iglesia
no puede hacer esto, la iglesia no puede hacer esto otro, la iglesia no puede admitir a esta gente, o la gente tiene que hacer, y así. Decimos tantas cosas que finalmente terminamos nosotros, ah, vuelvo a repetir, deformando la imagen de Jesús. Y no damos con la imagen de Jesús de manera concreta. Y el problema, amigos y amigas, es que nosotros arrancamos de la imagen de Jesús. Nosotros arrancamos de la imagen concreta de Jesús. Nosotros arrancamos de esa imagen que de alguna forma termina siendo revolucionaria, según lo que yo creo, según lo que yo estimo, lo que yo pienso como persona. Deme un segundito, por favor. Ya estoy de vuelta. Solamente apagué mi calentador porque ya se puso muy calurosa la pieza. Para que ustedes sepan, aquí en Valdivia hay 7 grados de temperatura, por eso tenía el calentador prendido. Ustedes no saben lo que significan 7 grados a menos de que se metan adentro de su refrigerador. Metan la cabeza un ratito ahí dentro de su refrigerador y van a saber qué es lo que es estar aquí en Valdivia. Bien, bien, vuelvo a repetir. El tema de que nosotros tenemos que preocuparnos de esa imagen concreta y es que finalmente, fíjense, el capítulo 1 del libro de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice el verso 14, se hizo carne. Y nosotros lo conocimos y lo vimos. Ahora, el llamado del cristiano es a encarnar la figura de Jesús. ¿Y qué significa encarnar la figura de Jesús? Es justamente ser un crítico de lo que nosotros vivimos dentro de la sociedad y dentro de la iglesia en la que estamos, o de la comunidad de fe en la que estemos. Tenemos que de alguna forma, a través, a través de, um, de mi persona, de mi acción concreta, dar a demostrar eso. Fíjense, Jesús no solamente fue un judío, sino que vivió dentro de una sociedad greco-romana. Vivió dentro del imperio romano. Y este imperio romano era el que manejaba las vidas de la gente dentro de su época. Y este imperio romano era el que decía qué se hacía y qué no se hacía. Este imperio romano era el que tenía sometido al pueblo. Este imperio romano era el que había abusado de las personas. Este imperio romano era el que termina acusando a Jesús y lo termina asesinando en una cruz. Obviamente esto acompañado de una religiosidad que también se sintió amenazada. El judaísmo con Jesús se sintió amenazado. Y como se sintió amenazado, entonces prefirió dejar la figura de Jesús de lado y decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con este judío revolucionario, sino que lo que nosotros tenemos que defender es la sana doctrina del judaísmo. Jesús vive dentro de ese espacio. Jesús se tiene que mover dentro de ese espacio. Y dentro de un espacio en donde la sociedad judía del primer siglo justamente vive sometida a esta realidad, la realidad del imperio, la realidad imperial, en donde el abuso era la constante de la época. Fíjense,
Antiguamente todos nosotros, digo todos nosotros, porque todos los que vivimos acá abajo en América Latina o desde México para abajo, ¿no es cierto? Nuestro sueño ir a Estados Unidos y forjarnos un futuro y tener, ¿cierto? Este roce con con los gringos para ser alguien en la vida, lo que se llamaba el sueño americano. Yo no sé si ustedes han visto la prensa, no sé si han visto la realidad hoy día, por ejemplo, en el estado de California, las redadas que han hecho en contra de los migrantes. No los tratan como personas, sino que los tratan como animales. Se han desconocido completamente, ¿cierto?, los derechos de migración. Y por otro lado, han desconocido a su propio Congreso y a su propio Estado. Y obviamente, hoy día, y obviamente, hoy día, ya no hay sueño americano. No existe ese sueño americano. Y el tema es que eso se parece mucho a un régimen abusador, llamémoslo por sus palabras, a alguien que abusa del poder. ¿Saben qué es lo más doloroso de esto, amigos? ¿Saben qué es lo más doloroso de esto? Es que hay cristianos que apoyan a este tipo, que hay cristianos que lo sacaron de presidente, que hay cristianos que hacen hoy día publicaciones apoyando lo que se está haciendo con sus propios hermanos latinos. En California, fíjense, en California, el 47% de la población es latina. El 47% de la población es latina. Es decir, policías latinos están deteniendo a sus propios hermanos. ¿Ustedes recuerdan el texto en Mateo donde dice que el hermano va a entregar al padre, el padre al hijo, el hermano al hermano? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo capítulo 24. Bueno, aquí es exactamente lo que está pasando. El abuso de poder en el Imperio Romano, o más bien dicho, el Imperio Romano abusaba porque era imperio, y porque sabía que eran los que tenían la voz cantante dentro de su época, y que nadie les podía decir nada. Y a cualquiera que se levantara en armas o en opinión, simplemente lo desaparecían. La realidad, la realidad. En nuestra época tampoco dista mucho de eso. Dentro de esa época nace Jesús, y no es una época muy distinta a la que nosotros estamos. Gente que se dice religiosa que finalmente termina dando por el lado del abusador. Y los abusadores aprovechando su poder para poder, ¿cierto?, sacar rédito respecto de esto. Pero creo que Donald Trump no recuerda que todos los imperios tienen una caída. Si no, leamos la historia y nos vamos a ver enfrentados a la caída del Imperio Romano, que a pesar de que estuvo muchos siglos, en algún momento tuvo que caer. Y hoy día están mucho más cerca de eso. Fíjense, estoy tratando de comparar las cosas concretas de la sociedad judía del siglo primero con lo que está pasando hoy día, que son cosas concretas también. Si la realidad socioeconómica y sociopolítica de la época de Jesús sigue siendo nuestra propia realidad. La vivimos. Yo siempre recuerdo, y creo que se los conté, no sé si no se los conté, déjenme contárselos ahora. Cada vez que de repente uno habla con alguna persona, oye, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones?
No, me gustaría ir al Caribe. ¿Y dónde te gustaría ir al Caribe? Punta Cana, en República Dominicana. Ah, mira, Punta Cana. ¿Y por qué? No, lo que pasa, mira, las playas que tiene y todo lo que muestran por la televisión. Y cuando estuve en República Dominicana, se me partió el alma recorriendo las calles. Señoras, personas que con una bebé en brazos, sentada en la cuneta de la calle, con un bracerito pequeño, asando maíz, eh, ¿cómo es que le llaman ustedes la mazorca? No sé si mazorca, ¿no? Completa. El Elote, ok. Ah, son más mexicanos bueno, el elote. Asando elote en una pequeña parrilla, vendiéndola solo para subsistir el día. O sea, gracias a Dios, allá cuando llueve no pasan frío, pero son personas que viven del día a día y de que alguien les dé algo para poder subsistir. Uno va a las playas, puede encontrar playas espectaculares, hermosas, pero ustedes no saben la cantidad de basura que contienen inclusive esas playas. Playas contaminadas, plástico dentro del agua, a escasos metros de la playa un basural enorme. Y no es que a mí me lo hayan contado, yo lo vi. Y la gente pobre, la gente de clase media, baja, no tiene ni siquiera la posibilidad de ir a Punta Cana. Estuve en una zona que am, se llama Puerto Plata, hermosa, espectacular, muy linda la zona, está al norte de la isla. Y me acerqué a un lugar porque tenía una vista maravillosa y había un muro ahí. Y a mí me encanta pararme arriba de las cuestiones que son altas porque eh, me gusta el vértigo, soy un poco adicto a la adrenalina. Se me paré ahí al frente, veo esa hermosa vista y un tremendo transatlántico ahí, espectacular. Pero después miro hacia abajo, hacia la orilla del mar, y estaba lleno de basura. O sea, todo lo que a nosotros nos dicen es cómo nos pintan las cosas, cómo nos dicen, oye, pero mira esto, mira lo que ocurre aquí. Yo, no, lo que te dicen por la televisión es mentira. O sea, en realidad la gente allá vive escasamente. Es más, yo, la verdad que delante de ustedes y delante de mucha gente, en muchos lados yo me saco el sombrero porque trabajan todo el día. O sea, salen en la mañana y llegan en la noche. Y yo me pregunto a qué horas hacen vida familiar, a qué horas atienden los hijos, a qué horas se atienden ustedes mismos, a qué horas atienden al esposo, a qué horas atienden a la novia, a qué horas atienden su propia vida. Más encima toman clase con un tipo del otro lado del mundo y 2 horas los tienen aquí, ¿cierto? Conectados online para escuchar las barbaridades que dice. Nuestra vida se ha tornado en una cuestión muy compleja. Y es porque justamente lo abstracto ha tenido mucha más importancia. Ustedes saben que el dinero es abstracto, nos da una felicidad abstracta y no concreta. Y de hecho lo concreto puede durarnos lo que dure la cantidad de dinero que yo pueda tener. Pero hay gente que trabaja de sol a sol. Bueno, esa es la realidad también del mundo judío y esa es la realidad concreta. Vuelvo a decir, lo que yo estoy tratando de hacer es hacerles pensar a ustedes que Jesús existió históricamente hablando, que fue carpintero, que fue judío, que fue hijo, que sus padres fueron María y José, que tuvo hermanos, que fue el mayor de todos los hermanos, que él tuvo que trabajar,
por mucho tiempo hasta que uno de sus hermanos, que lo seguía, podía hacerse cargo de la carpintería y ayudar a la familia. Pero llegó un momento en que él dijo, no, saben que esta cuestión a mí me parece muy mala y nuestra religión no está haciendo nada por la gente y tampoco políticamente alguien está haciendo algo por los pobres. Yo quiero hacer algo y quiero aportar, pero lo hace desde lo concreto, no lo hace desde lo abstracto, no lo hace desde solo la dicción de cosas, sino que lo hace desde la acción concreta hacia la gente. Y lo hace en una época en donde la gente vivía también del día a día. Y si no pagaba los impuestos, se les quitaba la casa, se les quitaba el campo, se los esclavizaba, no solo a través del trabajo, sino que de manera concreta, a través de trabajar sus propias tierras solo para el Estado y no para ellos mismos. El año pasado, cuando estuve, con esto vamos a ir terminando por hoy día. La, El año pasado, cuando estuve allá en El Salvador, fui a una reunión con gente y no está Jaimito aquí, sino él me ayudaría con eso. Creo que se llama EFOA, es una escuela de formación agroecológica o algo así. La cosa es que estuve escuchando ahí una charla y una de las mujeres que me pareció muy valiente de su parte, estaba hablando y dijo, hoy día, de donde yo vengo, tenemos una cantidad enorme de campesinos presos, detenidos, injustamente, porque el Estado los ha detenido, porque les ha querido meter semillas, porque les ha querido usar el campo, por un montón de razones, pero ha encontrado las formas de meter campesinos a la cárcel. Y es doloroso escuchar lo que escuché, pero más doloroso es ver que se habla tanto de progreso, y aquí está, bueno, ustedes también lo vieron, pero nosotros lo pasamos ahí con Iracema y Mina para llegar al campo donde tuvimos que ir a la iglesia donde se hizo el aniversario de la comunidad de Jaime, pero unas veredas que no tienen pavimento, y que si se llueve eso queda prácticamente sin poder subirse, sin poder llegar. Lugares en donde hay doble vía, pero con suerte pasa un auto. Y después hablamos de progreso y le mostramos cosas a la gente, le mostramos cosas abstractas que no son ni pertenecen a la realidad cotidiana de ustedes, de la gente del pueblo. Calles sucias, con mucha basura, en donde no pasa el camión no sé cuántas veces al mes. La gente no tiene dónde botar su basura y bueno, la tiene que dejar en la calle. Eso no es progreso. Lo peor es que si yo voy a un barrio residencial, las calles están limpias, no tienen basura, hay gente que custodia las calles, todo se ve muy lindo, todo se ve muy prolijo, pero uno va a las poblaciones y uno se da cuenta de la vida real de la gente. Y Jesús estuvo en las poblaciones, en los barrios, no estuvo en las grandes residencias, no, estuvo en lo concreto, en donde la pobreza no solo se ve, sino que se huele. Y Jesús no solo la vio, no solo la olió, sino que también la vivió y la sintió en carne propia. ¿Ustedes creen que Jesús habla de todo el aparato agricultor de allá, del abuso, de los robos, de los impuestos, porque le contaron o porque él lo vivió también junto con su papá? Jesús no lo cuenta porque tiene una percepción divina que me dijo que todo estaba mal. No, Jesús lo vivió, lo sintió. Sintió en sus pies el barro que ustedes sienten también cuando caminan por sus calles.
En algún momento, con todo lo que pasaba alrededor de Jesús, en algún momento llegó un instante en donde a Jesús las tripas le sonaron de hambre. ¿O ustedes creen que Jesús convirtió todo en pan así, no? Ya tengo hambre y me convierto esta botella de agua en vino para tomar y esta tablet, ¿cierto? La convierto en una tortilla para comer. No, en algún momento Jesús sintió que las tripas le sonaban porque hacía mucha hambre. Nuestro gran problema es que como lo hemos divinizado tanto, Jesús entonces convierte todo en algo para comer. Y todo es un milagro en la vida de Jesús, no todo es un milagro en la vida de Jesús. Hubo gente a la que Jesús no pudo sanar, gente a la que no pudo ver, gente a la que no, con la que no pudo acompañar, porque en algún momento tuvo que enfermarse, porque en algún momento no tuvo ganas, porque en algún momento sintió que la vida ya no valía la pena. Si no, vean la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, tengo ganas de que esto no ocurra. No quiero que pase. No me interesa que pase. Así que cuando a ustedes les suenen las tripas de hambre porque a lo mejor no tienen para comer, recuerden de que a Jesús también le sonaron. Y que a lo mejor algún vecino se apiadó de ellos con todos sus hermanos, porque seguramente quedaron desprotegidos de la vida del papá a una edad relativamente corta, y a lo mejor algún vecino se apiadó de ellos y les llevó alguna tortilla para que ellos pudieran compartir. Pero nosotros vemos la figura de Jesús muy romántica, muy romántica. Jesús caminó sobre el agua. ¡Oh! ¡Ah! Jesús caminó sobre el agua. ¡Oh! Jesús partió el pan y convirtió panes y la multiplicó, los panes y los peces y la cosa. ¡Oh, pero qué increíble! A nosotros, a nosotros nos cegaron la vista con todo lo abstracto de la vida de Jesús. Jesús no hizo ver al ciego solo en términos abstractos, sino en términos concretos. Y fíjense, cada uno de nosotros tiene algo de ceguera, y permita a Dios que de alguna forma Jesús opere un milagro en nosotros y podamos abrir los ojos y podamos ver de verdad la realidad que de alguna forma también opera al lado de nosotros.